Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición del Festival de Ilustración Salvadoreño y Terrícola, en nuestra primera edición online. Antes de iniciar, queremos agradecer el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador y Fantel. Además, el patrocinio de Ninja Tropic y ACID, distribuidor exclusivo de Wacom en El Salvador. Hoy les presentamos a nuestro invitado especial, Mario Aguirre. Un gusto, Mario, y hola, Doris. Un gusto que estés por acá. Les contamos que Mario Aguirre, animador digital e ilustrador freelancer, con estudios de animación digital en la Universidad Veritas de Costa Rica. Trabajos como animador, diseñador de ambientes e ilustrador para varios proyectos de animación en The Stonebot Studio. Codirector y guionista de The Last Friend. Un gusto, Mario, de verdad, nuevamente poder verte, pues la verdad es que siempre nos has apoyado con el Festival de Ilustración y hoy poderte tener como panelista, como invitado especial a esta charla. Gracias, Doris, por la invitación y como siempre estar en FIST es como una alegría para mí porque es de esas cosas que en el año nos da como felicidad, ¿verdad? A nosotros específicamente los ilustradores, a los diseñadores y así, porque nos permite acercarnos a lo que nos gusta, ¿verdad? Y en este caso, pues, o en mi caso específico, venir a hablarles del juego que hicimos en el estudio. Claro que sí, Mario. De verdad que FIST es un espacio para que podamos compartir, para poder crecer en estas áreas creativas y sobre todo, en tu caso, en el área de videojuegos. En esta charla, pues, vamos a conocer todo ese mundo creado para el videojuego de The Last Friend y, bueno, creo que tenemos muchas dudas, sobre todo cómo nació, cómo se fue desarrollando, qué inquietudes tuvo el estudio para poder embarcarse en esta aventura. No sé por dónde quieres empezar, Mario. Bueno, si quieres empezamos por una media descripción del juego para los que no lo conocen. The Last Friend es un juego que ahorita lo pueden encontrar en las tiendas de Steam y de Epic. Es un juego que mezcla dos géneros, un Tower Defense similar a Plants vs. Zombies y un juego como tipo beat'em up o brawler, como fueran si jugaron los juegos viejitos de las Tortugas Ninja o más como de ese tipo, como Streets of Rage, por ejemplo. Es como una combinación entre esos dos géneros que queríamos hacer y es un híbrido ahí como medio raro, que además tiene un elemento de acción, de aventura, de historia y sobre todo que se trata de estos dos personajes que viajan por un mundo posapocalíptico
tratando de rescatar a los perros que aún quedan en este mundo, ¿verdad? Entonces, ese es como, en grosso modo, lo que trata el juego, pero obviamente no empezó siendo eso, ¿verdad? Sí. ¿De quién fue la idea? Tú fuiste guionista, ¿verdad? De todo el proyecto. No sé si fue una idea en conjunto, de dónde nace específicamente la idea de incluir perritos. Bueno, cuándo y cómo nace la idea no podría decirte con exactitud, porque yo no estaba en el proyecto en ese momento. Sé que una parte del equipo, un fin de semana o unas vacaciones, no me acuerdo, decidieron hacer como un experimento de un juego que podían hacer o armar en esos pocos días, ver cómo funcionaba y ver si funcionaban como las ideas que tenían. Y así fue como nació The Last Friend, ¿verdad? Como más como un test, diría yo. Sí. Y ya luego se fueron como integrando más personas al equipo. Al inicio, de hecho, el que estaba encargado de toda la parte visual, de toda la parte de crear la historia, de eso era Iván Anaya. Pero él luego decidió pasar como a otros proyectos, entonces fue cuando tuvimos dar un pivot nosotros mismos al proyecto, porque obviamente no le íbamos a llegar al estilo de Iván para dibujar todas las cosas. Entonces empezó siendo como que surgió la idea de este beat'em up posapocalíptico con un personaje que se asemejara a los héroes de acción de las películas de los 90s, y que tenías que rescatar perros. Al principio, de hecho, una de las cosas que sucedía en la historia era que los mutantes o los sobrevivientes del apocalipsis capturaban a los perros porque se los querían comer, ¿vea? Entonces, eso es algo que en el juego ahorita lo medio hinteamos, decimos como algunas cosas así, pero ya no es algo que verdaderamente existe en el juego. Pero sí, o sea, comenzó siendo como otra cosa, el diseño era muy diferente, las ideas eran como diferentes y hasta por lo que entiendo, no había, se creía que iba a ser un poco más pequeño de lo que llegó a ser, entonces no había como marcada una historia tan larga de lo que iba a pasar en el juego. Entonces, además de que nosotros luego ya vimos que fue creciendo y fue creciendo a lo que es ahora. Sí, eso me imagino tomó varios años, porque nosotros usualmente de un proyecto vemos como el resultado final, ¿verdad? Pero no tenemos en cuenta todo ese tiempo, todo ese trabajo de todo el equipo. Entonces, para tener una idea de cuántos años más o menos llevan trabajando en el proyecto. Desde ese punto donde se comenzó, yo diría que unos 3, 4 años. Eso sí, hubo momentos como que ha sido más intermitente. El juego además ganó un año el premio Pixel que permitió avanzarlo. Ahí todavía Iván estaba dentro del proyecto, entonces, aunque sí se avanzó bastante durante esa época, luego se tuvo que rediseñar mucho una vez que modificamos como al equipo. Y sí, ya así como de lleno que nos metimos todo el equipo a ese proyecto, yo diría que unos 2 años y medio, que estamos todos trabajando en eso. Los otros momentos sí fue como que tal vez el programador y yo éramos los que estábamos primero como tratando de definir ciertas cosas, o luego de pronto Américo venía a ayudarnos con las partes de arte, y luego algunos de los otros integrantes del equipo se sumaban para ir sacando cosas a una velocidad que tal vez no era muy rápida, ¿verdad? Y ya luego ya dijimos, no, si queremos sacar esto, tenemos que concentrarnos todos, el equipo en ello. Y bueno, eso es lo que hicimos para llegar a este punto, ¿verdad? Que ya está, ya lo pueden conseguir. Por ahí vamos a dejar los enlaces, de hecho, y también preguntarte cómo fue el proceso. Es decir, bueno, ya tenían la historia, la idea, pero cómo fue ir construyendo los personajes,
si los personajes también evolucionaron según el proceso, o ustedes mismos también, ¿verdad? Porque partimos de un punto A para llegar a un punto B, que no del todo está como muy escrito en piedra, pero ¿cómo fue ir creando ese mundo, esos personajes? Bueno, cuando yo entré al proyecto, como te digo, lo primero que hice fue como revisar todo lo que ya se había hecho. Sí. Sabíamos que íbamos a tener que cambiar el diseño como tal. El diseño viejo era un poco más similar a lo que es Streets of Rage, o sea, teníamos una línea de contorno fuerte, unos colores flats adentro de los personajes, la animación se iba a hacer con cutouts y estaba funcionando, pero tal vez no estaba funcionando tan bien como queríamos. Sí. Entonces, cuando yo entré al proyecto, bueno, lo primero que traté de definir bien es que el concepto estuviera más claro y que tuviéramos como más una guía en términos de cómo vamos a diseñar el mundo que ahora estamos creando, ¿verdad? Porque era más como, bueno, vamos a hacer un juego completo. Entonces, una de las primeras cosas que me acuerdo que le pregunté a todos fue como, vaya, pero ¿por qué se llama The Last Friend? O sea, el nombre existió desde el principio, ¿verdad? The Last Friend, The Last Friend, The Last Friend. Y la respuesta general que me daban es como, es porque sos el último amigo que tienen de estos perros en el mundo y por eso los va salvando, y eso sí. Y aunque a mí nunca me pareció muy satisfactoria esa respuesta porque sentía que era como muy amplia, de que, bueno, ajá, estamos llamando el juego así, pero tal vez necesite un poco más del por qué, ¿verdad? Entonces, poco a poco fui pensando en qué ángulo deberíamos de tomar como para la historia. Y una de las cosas que se me vino a la mente es, no sé si has oído el dicho de que sé la persona que tu perro cree que eres, ¿verdad? Porque para los ojos del perro de uno es como la cosa más maravillosa y esas cosas, y así, ¿verdad? O que también como los perros son como seres como completamente leales y así, que son como, hay gente que dice como lo más, lo más bueno del mundo, ¿me entendés? Lo más puro. Los seres más puros. Entonces, como que empecé a jugar con esa idea de que todo el mundo en sí, la gente que queda del apocalipsis, está tratando de llegar a llegarle a eso, ¿verdad? A ser como lo suficientemente buenos para tener el honor de tener un amigo que es un perro, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que de hecho la última línea del juego, el último diálogo del juego, que es cuando ya lo pasan, no lo voy a spoilear aquí, pero no lo pasan. Me acuerdo haberlo escrito tal vez 1 año y medio o 2 años antes de que termináramos el proyecto. Y era sobre eso, era sobre qué significa ser The Last Friend, ¿verdad? Entonces, y cuando lo escribí en ese momento todavía nos faltaba mucho para el juego por terminar, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, quiero llegar a ese punto donde nos ganemos este final, donde verdaderamente nosotros también, nuestro viaje que ha sido este juego, nos ganemos este final, esta última línea que he escrito y ese título de Last Friend. The Last Friend. Un videojuego con mucho corazón, me imagino. Sí, además, aunque también es un videojuego que no se toma muy en serio a sí mismo, sino que se ríe bastante de sus mismas cosas. Pero sí. Entonces, como te digo, cuando entré al proyecto, empecé como con esa idea, empecé a revisitar los personajes, qué era lo que pasaba, o sea, si teníamos a Alpha, que era el personaje principal, ese siempre existió como tal en el diseño de Iván en ese momento. Y los mutantes, que en ese momento también solo teníamos como el primer mundo, que era este mundo cliché de desierto, a lo Mad Max, de todos los personajes así. Entonces teníamos como esa idea vaga de lo que iba a ser por lo menos el primer mundo. Entonces, bueno, uno de los primeros pasos fue que fue darle un reset casi que completo al diseño, a algo que nosotros en el estudio pudiéramos realizar sin necesidad que pedirle como Iván, mira, necesitamos que nos dibujes este personaje, o Iván, no sé qué. Entonces era algo que más se acoplaba a los estilos que en ese momento teníamos disponibles en el estudio. Entonces Américo Andrade fue el que rediseñó al personaje.
le dio un look completamente nuevo y fue la base para crear todos los que siguieron, ¿verdad? En cuanto a los personajes, ¿hay alguno con el que te identificas? Porque crear un personaje tanto memorable, digamos, también es difícil, ¿verdad? Como transmitir personalidades fuertes. Entonces, no sé si hay alguien por ahí con el que te identificas. Bueno, dentro de las primeras cosas que yo hice, y eso sí yo puedo decir como que fue mi aporte al juego y a la historia en ese sentido, es que yo siempre sentía que necesitábamos algo así como algo que nos ligara directamente a los perros. Y que sí, ibas a ir rescatando perros y todo eso, pero no ibas a sentir que tenías un link, una relación como tal hacia cada uno de esos perros si no tenías una forma de comunicarte con ellos o de relacionarte con ellos y así, ¿verdad? Entonces, lo primero que se me vino a la mente es cómo lo resolvieron en otros lados, que era, por ejemplo, como Pokémon, en los juegos vos escoges a tu primer Pokémon, que se vuelve tu amigo, pero si ves en la serie animada, una de las cosas que hicieron es de que tenés a Pikachu, que es un ser lleno de personalidad, lleno de cosas divertidas que hace y que te da esa relación directa con el mundo y con el personaje principal, que era Ash. Y entonces así fue como se lo planteé al equipo, de que sentía que Alpha necesitaba un perro que ya empezara la aventura con él y que fuera como su gran amigo, ¿verdad? Que lo había quizás salvado antes y que tenían como ya esa relación ya armada de mejores amigos, ¿verdad? Entonces así fue como nació el personaje que prácticamente con el que me identifico, que es Tijuán, que es un chihuahua, que se llama Tijuán porque es de Tijuana. Entonces, y él es como, sí, es el Pikachu de Ash, pero al mismo tiempo yo lo veo más como el Alfred de si Alpha fuera Batman. Porque Alfred es sarcástico, Alfred es irónico, Alfred es un poco como se hace el gracioso, lo sabe todo. Entonces, Tijuana se volvió como esa voz que necesitaba el juego. Alpha no habla mucho en el juego, pero no es mudo, solo no habla mucho en el juego. Pero Tijuana es el que te comenta todo el tiempo, te dice si lo hiciste bien, y aun cuando hiciste bien las cosas es como que podrías haberlo hecho mejor. O te repite una y otra vez como tu ropa desentona o como has subido un poco de peso. Entonces es como Tijuana verdaderamente se volvió ese elemento que nos ayudó como a ir ligando todas esas partes del mundo de Last Friend y cosas que tal vez no podíamos mostrar porque no teníamos, digamos, el presupuesto eso para hacer una animación. Era cosas como que Tijuana te las iba contando o comentaba al respecto o así. Entonces eso lo hizo como crecer más, ¿verdad? Así que desde ese punto y hasta el punto donde ahora ya lanzamos, el juego es un juego donde los protagonistas son Alpha y Tijuana. Súper bien. Y de hecho tocaste un punto bien importante acerca del presupuesto, que quieras o no puede ser una limitante dependiendo del proyecto, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de limitantes técnicas tuvieron al querer contar ese tipo de historia? Porque a lo mejor podemos imaginar un mundo postapocalíptico con un montón de elementos, personajes, pero siempre hay que acoplarnos pues a lo que el presupuesto alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué situaciones tuvieron que afrontar? Bueno, por ejemplo, hubo que cortar mucho del juego, de lo que inicialmente habíamos planeado. O sea, obviamente el papel aguanta todo y con el programador que los primeros meses estuvimos como juntos armando como las ideas del mundo. Un programador nada más. Sí, solo un programador, ahí Liu, Songwa Liu, él es nuestro programador. Entonces, de hecho, al principio teníamos muchas ideas porque uno de los conceptos que tomamos para el Last Friend es qué pasaría si el apocalipsis pasara ahora, ¿verdad? Entonces que la gente que sobreviviría no necesariamente es la mejor gente que necesitamos para formar un nuevo mundo, ¿verdad? Entonces
estamos hablando de que en el primer mundo el jefe es un influencer, entonces está más le interesa más como los likes y que tienen sus sponsors y todas esas cosas. Sí. Aunque es el mundo post-apocalíptico, o sea, lo que hace es como que, se pone a quemar ciudades completas y eso le da tantas vistas en sus videos, etcétera, etcétera. Entonces, con ese concepto de que, o por ejemplo, hay un mundo donde tenemos gente que es súper fit y que son vegetarianos y hace mucho ejercicio, así. Entonces son como esas pequeñas ideas que nos fueron ayudando a crear como lo que iba a ser el mundo como tal. Sí. Pero sí, en términos de, sí hubo que cortar mucho contenido, o sea, por ejemplo, contenido que ahorita se ha dejado como ahí guardadito para ver si va a existir algún DLC, alguna expansión para el juego. Pero es como, ok, esto no lo podemos hacer, o esto sí lo podemos hacer, o aquí hay que, tal vez no hagamos 10 enemigos nuevos, sino que hagamos menos enemigos nuevos, o rehusemos esto, o rehusemos lo otro. Entonces, era también un juego como de ver cómo podíamos maximizar nuestro presupuesto, nuestras habilidades, para lograr sí tener un juego que se sintiera completo, y que no se sintiera también como que estábamos rehusando también como, acá rato este es el mismo enemigo. Sí. Al contrario, creo que sí logramos, y eso es algo que el equipo en sí está muy orgulloso, a que sí tenemos mucho contenido en el juego, tenemos varios mundos, tenemos muchísimos enemigos diferentes, entonces que sí las personas cada vez cuando van avanzando, se sienten como, uy, no sé con qué me voy a topar, ¿verdad? O qué me va a aparecer en este mundo nuevo. Entonces, sí es como divertido en ese sentido. Obviamente, los problemas de presupuesto siempre existen, más en nuestro contexto no primermundista. Entonces, pero se puede hacer. Sí, son una muestra de ello, la verdad. Y también el proceso, me imagino, o la verdad esa sería otra pregunta, ¿cómo fue ir trabajando en el proyecto? Pero no sé si ustedes comenzaron a mover el proyecto afuera del país, dentro del país, o hasta que el proyecto se terminó completamente, comenzaron a moverlo. ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Porque a lo mejor tenemos un proyecto, lo estamos trabajando, pero ¿dónde lo movemos o qué hacemos con él? Bueno, ya una vez que teníamos como un demo jugable y ya un poco armado, por lo menos unos cuantos niveles que se podían, es más como una prueba de concepto de que sí puede ser divertido la mezcla de los géneros de videojuegos. Lo que se empezó a hacer es llevarlo a ferias internacionales. También se mostraron como aquí en algunos lugares, en Fist, en universidades. En universidades hicieron como esas pruebas, pero como a menor escala, porque ya sabíamos que verdaderamente nuestro objetivo tenía que ser como más global, como más salir al mundo, ¿verdad? Y las ferias internacionales fueron como súper importantes. El encargado como de esa parte era Alessandro, sí teníamos como una persona, Alessandro Violo. Él se encargaba como de ir, de hablar con la gente, de hacer conectes, de conseguir reuniones con Nintendo, reuniones con PlayStation, reuniones con otra gente, y así fue como además conseguimos conseguir un publisher que se llama Skystone, que es el que es nuestro compañero para publicar el juego, ¿verdad? Entonces sí es como eso que hay que moverse más, y desde un inicio, si tu plan es tener un juego que pueda comercializarse globalmente, o por lo menos no solo en Latinoamérica o no solo en El Salvador, sí desde el inicio tu visión debería de ser buscar posicionarlo por lo menos para que lo conozcan o lo vean personas de esos lugares, ¿verdad? Entonces así fue como se llevó. Obviamente cada
cada feria iba avanzando un poco más porque ya habíamos crecido el videojuego, ya había más cosas que mostrar, ya ahora podías pelear contra un jefe, ahora podías probar qué tantos perros iban a ver, etcétera, etcétera. Entonces sí íbamos como o sea, nunca nos detuvimos como, vamos a ver qué es lo que pasa en esa feria, ¿verdad? Sí, y me imagino también que en ese proceso a lo mejor, bueno, tuvieron que haber hecho pruebas, testeando el videojuego, si No algo las funcionaba. suficientes, no hicimos las suficientes. Digamos que eso fue algo de que, bueno, hay que admitirlo, somos nuevos también como en esto y fue Sí, un aprendizaje, ¿verdad? Y tal vez nos hubiéramos tardado menos tiempo si supiéramos, si con antemano hubiéramos hecho cosas que no hicimos, como por ejemplo el testing. O sea que necesitábamos testear un poco a mayor escala las cosas, porque sí, la primera versión del balance que habíamos hecho, y te voy a admitir, yo soy el culpable de eso, porque el programador y yo fuimos los primeros que lo hicimos, era un poco exagerada para el jugador normal, entonces los prácticamente niveles. los niveles sí, no lograban pasar. Entonces eso fue como ese punto de aprendizaje donde hubo que ir alterando, ir modificando las cosas para que el jugador se sintiera más poderoso, se sintiera que las acciones que hacía tenían un impacto, o además que además se sintiera que el enfoque eran los perros, ¿verdad? Que eso era algo que nos costó también, como llegar a ese punto donde sí sintieras que tener un perro nuevo era algo bueno, y que además aumentaba exponencialmente tu ataque, tu fuerza, tu poder para seguir avanzando en el juego. Ok, súper. ¿Qué otros retos lograron enfrentar, Mario? A lo mejor, bueno, en nuestro país no hay una industria como tal, ¿verdad? Ni de videojuegos, ni de animación. Sin embargo, hay algunos estudios que están tratando, ¿verdad?, de poder sobresalir en el mercado internacional. Entonces, de repente, así como tú dices, estamos en un aprendizaje constante. No sé qué otros retos ustedes enfrentaron, si de repente incluso valoraron este tipo de raza de perros, nos conviene un poco más, o si el personaje hay que ajustarlo un poquito, o los fondos, no sé, los ambientes. No sé si tienes por ahí experiencias. Sí, creo que un reto grande fue también definir cómo podíamos mantenernos en bajo costo las cosas, y cómo hacer que la producción pudiera seguir adelante y que crear cosas que se vieran bien, pero no nos costaran tanto tiempo y dinero de hacer. Eso fue algo que hacia el final yo siento que ya fuimos como resolviendo mejor. Ya sabíamos una estructura de, este fondo tiene esta parte que es 3D y esta parte que es 2D atrás, y lo vamos a hacer en XX tiempo. Y fue algo que a los primeros niveles tal vez nos costó más definir. Igual con los personajes todos están animados frame por frame 2D. Entonces, por ejemplo, esto hace que se tome mucho tiempo para hacerlos y pintarlos, o sea, no solo animarlos, sino que pintarlos, y en eso tuvimos como varias ayuda, varios internos que trabajaron con nosotros solo pintando, solo rellenando líneas. Entonces, sí, como de pronto nos costó como llegar a un punto de decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya no podemos crecer más el juego, porque obviamente el juego empezó siendo algo bien chiquito y luego creció, y agregamos otro mundo, agregamos 10 personajes más, entonces eso ya multiplicado a esos 10 personajes más tienen 7 animaciones cada una, y esos son no sé cuántos frames, etcétera, etcétera. Entonces ya todo el scope general del proyecto iba creciendo como demasiado, y nos costó llegar a un punto donde dijimos, bueno, aquí es lo que vamos a llegar, esto es lo que debíamos hacer para que el juego finalmente saliera, porque uno puede seguir trabajando y quiere seguir agregando y más cosas, pero
pero no se puede, ¿verdad? En algún momento el juego tiene que salir y hacer su propio rumbo. Eso más que todo, pero sí. Y bueno, y los otros que las limitantes de no saber también mucho sobre programación y sobre ciertas cosas que también fueron resolviéndose en el camino. Obviamente hubieron avances en los años de producción que hubo y hubieron cosas que al principio tal vez no se podían hacer y después sí. Por ejemplo, me acuerdo que yo siempre tenía ese miedo de que tal vez no íbamos a lograr hacer el juego hasta que por fin tuvimos nuestra primera batalla de jefe, nuestro primer boss fight así real. Y yo dije, en ese momento fue donde yo dije, ok, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Porque sí era como hasta más de lo que yo me había podido imaginar. Porque en mi caso que yo diseñaba en papel a los personajes, o sea, que yo solo escribía como, este personaje va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer esto. Y ya ver que Meco los diseñaba, que diseñaba cada uno de los ataques, y que ya luego estaban animados, y que ya Liu los metía como en el juego, y los podíamos pelear contra ellos, ya era como, sin duda, es de esas cosas que te dice como hay proyectos como este que son trabajos en equipo, y que cada persona le agrega algo más, ¿verdad? Así que sí fue para mí como ese momento donde el primer boss fight fue como, ok, sí podemos lograrlo. Obviamente eso fue como hace 2 años, pero no sabíamos todavía lo que nos faltaba, pero sí. Otro punto bien importante, creo, que hay que recalcarlo, es el equipo, ¿verdad? El equipo, así como tú dices, le va sumando, y muchas veces tenemos alguna idea, algún proyecto, incluso de videojuegos, pero lo cierto es que necesitamos un equipo para poder cumplir, ¿verdad? Todas esas áreas que imposible quizás en una sola persona, o bueno, no sé si hay excepciones, pero ¿cómo fue para ustedes? Muy pocas. Y para ti también, ¿cómo fue todo ese trabajo en equipo? ¿Cuántas personas más o menos? ¿En qué áreas? Porque creo que todos somos más de 10 personas. 10. Y hubo... Únicamente 10. Sí, pero hay estudios aún en otros lados. Por ejemplo, Hollow Knight creo que solo son 2 personas y los demás solo son freelance. Entonces, es un equipo indie relativamente grande, diría yo, aunque luego tuvimos como ayuda, como te decía, de internos, de pasantes que llegaron a ayudarnos, o cosas que no sabíamos, como por ejemplo, que ninguno de nosotros hacía, entonces la música se consiguió por otro lugar, sí, siempre con un salvadoreño, pero no la hicimos nosotros específicamente. Entonces, como eso, pero sí, trabajar en equipo fue súper importante. Para mí era eso, o sea, yo me emocionaba cada vez que veía una idea que yo había escrito ya moviéndose, ya actuando, ya haciendo como las cosas. Sí, también fue un momento de aprendizaje donde tenés que aprender a elegir tus batallas, diría yo, porque específicamente creo que es difícil como más en videojuegos, que tenés que estar, es un trabajo más como entre, sí hay diseñadores, sí hay ilustradores, pero por el otro lado hay ingenieros, hay de programación y eso, entonces es tratar de llegar a un punto medio con ciertas cosas y además aprender a hablar otro idioma que no sea, porque, o sea, vos que sos ilustradora, yo puedo hablar con vos y te puedo decir como, los colores, la teoría del color, etcétera, etcétera, pero no es algo que a un ingeniero le vaya a importar mucho o que al programador le vaya. Entonces, es como aprender a transmitir tus ideas a cada una de las personas del equipo, sabiendo desde cuál es su perspectiva, ¿verdad? Cuál es su... O sea, yo obviamente cuando creaba un personaje, hacía una gran descripción de los ataques del personaje y eso, que eran para Américo, que era el que los iba a diseñar, que iba a ser el character design. Pero obviamente a alguien como programador todo ese texto extra no le servía, sino que él solo quería saber, este ataque es un golpe,
O este ataque es un golpe y qué tan fuerte es, o este ataque es un salto y tal cosa, ¿verdad? Entonces, como aprender a hacer eso, aprender a lidiar con las dos cosas, sí te hace como pensar y eso en cualquier trabajo, ¿verdad? Creo que yo, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en mis años de trabajar es tratar de interesarte por lo que hace cada una de las personas en un proyecto, porque obviamente tal vez vos no te vas a encargar de la contabilidad o vos no te vas a encargar de la administración, pero son parte del equipo y a veces es bueno como que te pongas en los zapatos de ellos, entiendo por qué necesita que yo haga esto en este tiempo, por ejemplo. Entiendo que porque le parece importante que sigamos esta línea. Entonces, esas cosas. Sí, y bueno, hemos conocido mucho de todo el proceso, de quienes estuvieron involucrados y del crecimiento también de los personajes mismos dentro del proyecto. Pero ¿cómo fue la recepción ahora que el videojuego ya fue lanzado, verdad, este año? Sí. ¿Cómo ha sido? Ahora, fíjate que ha estado un poco como bien y no tan bien, ¿verdad? Pero más que todo no es una cuestión como el juego no le ha gustado a la gente. Al contrario, nos han dado bastante buenas reviews y yo, por ejemplo, que he estado como viendo streamers que los han jugado y así, sí es como, sí les ha gustado como mucho. Sí creo que el juego ahorita necesita ya pronto, y yo sé que pronto ya va a pasar, que va a salir para consolas, especialmente para Switch, porque sí mucha gente veo que está esperando, lo ven más como que es un juego que quiero jugar en Switch y no un juego tanto que quiero jugarlo como en PC, ¿verdad? Entonces, estamos esperando cabal como llegar a ese punto, ¿verdad? De que sí se lance como a Switch. Siempre desde el principio sabíamos que esa iba a ser la idea o donde más queríamos lanzarlo realmente, que era como en Switch. Entonces estamos ahorita hacia eso, ¿verdad? Y con algunas cosas nuevas que van a venir con el lanzamiento de Switch, que también creo que le va a gustar mucho a la gente. Sí, la verdad es que sería un error verlo como blanco y negro, como nos fue bien, nos fue mal, ¿verdad? Sino que hay varios matices, muchos aprendizajes, me imagino también, y que todo esto pues les va a ir sumando como estudio y no sé si tienen proyectos a futuro o por ahorita prefieren centrarse en todos estos detalles que aún quedan del videojuego. Ahorita todavía estamos como con algunas cosas del videojuego. Obviamente hay posibilidades de, como te decía, de crear más contenido del videojuego si ya le va bien. Por ejemplo, como seguir la historia o agregar un mundo nuevo. Entonces, tenemos como esos proyectos como ahí. Todo va a depender del juego. Y sí, ahorita estamos todavía como en ese estado de, nosotros le decimos depresión postproducción, que es cuando tenés ese bajón, ¿verdad? De cuando ya todo ya salió. Entonces todavía estamos como trabajando en esas cosas, haciendo una parte recuperándose de marketing, de todo eso, recuperándonos y viendo qué es lo que va a traer el futuro, ¿verdad? Sí, la verdad es que igual este espacio es una oportunidad también para decirles a quienes están presentes en esta charla que pueden apoyar ese proyecto, que pueden buscar ese proyecto, en qué plataformas está presente, Mario, si nos puedes compartir, o en redes sociales, cómo podemos encontrarlo, porque al final estos esfuerzos que son de diferentes estudios acá en el país, pues podemos sumar, podemos desde nuestra trinchera, por decir así, podemos apoyar comprándolo, jugándolo y dejar también por ahí, ¿verdad? Pues nuestra apreciación para seguir mejorando. ¿Nos puedes compartir, Mario? Sí, el juego ya está lanzado, ya lo pueden conseguir en Steam
y en Epic para PC. El lanzamiento para las consolas todavía no está definido, pero sería como pronto. Sí. Además de eso, pueden encontrarnos en redes sociales como The Stonebot Studio, y ahí pueden ver como más contenido sobre los perros que van a encontrar en el juego. Ahí pueden ver como más cosas sobre el mundo y los enemigos más divertidos y los no tan divertidos que encuentra la gente. Y ahí pueden también ver cómo otros streamers han reaccionado ante el juego, ¿verdad? Si tienen ganas de ver como mucho más sobre cómo se juega, sobre cómo funciona y todo. Sí, de verdad, eso para mí y creo que para todos los que estamos en esta área, poder decir en El Salvador están esos videojuegos que son ya internacionales, pues es un orgullo saber que alguien más ya cumplió esa meta, que va a ir por otras metas, es como ir abriendo camino, ¿verdad? Como sí, claro. Decir, se puede, con mucho esfuerzo, pero se puede, ¿verdad? Para ir finalizando, Mario, no sé si quisieras agregar algo que para ti significó el juego, algo que te dejó y que, bueno, te va a seguir abonando para los proyectos futuros. Bueno, para mí fue una gran experiencia de aprendizaje. También como ser parte como de lo que era la cabeza del proyecto, de aprender a, como te decía, como a transmitir las ideas y todo, e ir creando, que para mí fue como la parte más divertida, la creación de, ahora vamos a crear todo un nuevo nivel, y el nuevo nivel van a ser en la jungla, y van a ser veganos, y van a ser como de ejercicios. Entonces, para mí eso me inyectaba como de energía, como decir, y tener todas las ideas del mundo. O sea, yo quería como todo. O sea, tenemos un personaje que te tira veneno, pero es un tofu apestoso, entonces hace como veneno en el piso, o usa un rábano así como a lo Peach de Mario Bros. Para pegarte, o cosas como esas sí me llenaban como mucho de emoción, y como te digo, cuando ya lo veías que podías jugar contra ellos, era como wow, vea. Entonces, eso más que todo creo que súper aprendizaje, y es muy divertido. O sea, esa parte de los videojuegos, la parte de sacrificarse no es muy buena, pero la parte de creación y eso sí lo es. Súper, de verdad, Mario, muchísimas gracias. Yo conocí tu trabajo hace bastante tiempo y qué bueno hasta dónde has llegado con todo el equipo, nuestra comunidad de ilustración, de animación, videojuegos, pues es como pequeñita, nos conocemos entre la mayoría y qué orgullo, la verdad, lo que han logrado con todo lo relacionado al videojuego. Muchísimas gracias, de verdad, Mario. También agradecerles a todos los que están siendo parte de las charlas, del festival en general, por su tiempo y por su entrega a lo que más les gusta, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mario. No, muchas gracias por la invitación, y que siga Fist, eso es lo más importante. También con mucho esfuerzo seguimos con Fist, esperamos que puedan estar pendientes de las demás charlas y ha sido un gusto que puedan acompañarnos en esta segunda jornada del festival. Muchas gracias, nos vemos.